Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom a todos, buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Continuando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy leyendo el capítulo 8, estudiándolo verso a verso, como
como siempre, y bueno, con mucho deseo de aprender y de seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, porque en verdad que es dulce a nuestro paladar el poder compartir con ustedes de la palabra que da vida. Así que les damos la bienvenida en esta noche a todos los que se conectan, a los que comparten juntamente con nosotros. Gracias por estar ahí, por siempre acudir al llamado y estar ahí pendientes de las transmisiones que realizamos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Que el Todopoderoso les bendiga hoy y siempre. Vamos a estudiar el capítulo 8, pero vamos a orar primero y a poner este tiempo delante de la presencia del Señor, y que sea su misericordia junto con nosotros, guiándonos en este estudio de esta noche. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te alabamos, porque tú eres bueno, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte, Señor, la oportunidad de acercarnos a tu palabra, Señor, con discernimiento, con entendimiento, con sabiduría que proviene de ti, Señor. Y con la fe que nos has puesto, Señor, en el corazón, para creer a tus palabras, Señor, para perseverar en ellas, Rey, y para anunciarlas, Padre, porque no solamente se trata de oírla, de entenderla, de conocerla, si no la predicamos, si no la anunciamos y nos quedamos solamente con lo que oímos para nosotros, pues no cumple la labor y el propósito que encomendaste a los que te siguen, Señor, a tus discípulos, a los que te creen, Señor. Por eso, instrúyenos en tu verdad, Señor, y guíanos en tu palabra, que sea ella alumbrando nuestros caminos, Señor, y dirigiendo nuestros pasos. Hoy te lo agradecemos, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar entonces el capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8. Y dice, el título ahí en la Reina Valera dice: Saulo persigue a la iglesia. Y arranca el capítulo 8 diciendo: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y este capítulo arranca, ¿no?, diciendo: y Saulo consentía en su muerte. El capítulo anterior, que fue el capítulo 7, que lo estuvimos viendo el día de ayer, aprendimos que Esteban hizo una defensa especial, una argumentación acerca de todas las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no?, de lo que era el Mesías, de lo que había encomendado y del resultado de su obra desde el principio, ¿no?, desde el llamamiento de Abraham. Y pues les invito a los que no lo han visto, pues que lo vean. El capítulo de ayer, muy interesante, lleno de muchas riquezas, ¿no?, y de recordar la historia de nuestro pueblo. Bien dice un dicho popular por ahí, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y las palabras que están en la escritura son para nuestra enseñanza. ¿Con el propósito de qué? Pues que no incurramos en los mismos errores, que no incurramos en los mismos en las mismas dificultades, problemas por los que pasaron estos hombres de la escritura. Y Esteban, en la enseñanza de ayer, en el capítulo 7, pues estuvo reafirmando acerca del por qué el Mesías Yeshua había venido, cuál era su propósito y qué era lo que había acontecido, ¿no? Y él, como un discípulo más de Yeshua, pues argumentó con creces, ¿no?, con gran elocuencia, ¿no?, un diácono que fue escogido por los 12 y por los 12 apóstoles para servir, ¿no?, en la congregación de los nuevos creyentes que venían a la fe. Y este diácono
tenía un conocimiento enorme de la escritura, ¿no? Y ahí nos da una buena lección a todos, que no es solamente el predicador, no es solamente el que enseña, no es solamente el que lleva algún mensaje, sino que debemos ser todos los que debemos conocer nuestra historia, nuestro pueblo, y pues cuanto más al Dios al que servimos, ¿no? Y dice aquí en el capítulo 8 que Saulo consentía su muerte. Recordemos que cuando a Esteban le iban a apedrear, dice que las ropas de Esteban se las lanzaron y había un joven llamado Saulo, ahí dice, ¿no? Y le cayó la ropa de Esteban a sus pies. En el capítulo 8 ya dice que él consentía su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aprobaba, que estaba de acuerdo con que muriera, ¿no? ¿Quién era Saulo? Pues el que posteriormente estaremos viendo fue el que Yeshua se le aparece y lo llama para servirle, ¿no? Para llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, del arrepentimiento. ¿A quiénes? Pues bueno, aquí empieza el asunto de a quién es dirigido este mensaje de restauración, este mensaje de misericordia, de perdón, de amor. Y Pablo, que es el mismo Saulo, ¿no? Shaul, su nombre, de la tribu de Benjamín, un nombre muy común entre los benjaminitas, porque el primer rey que tuvo Israel era de esa tribu, ¿no? El rey Shaul era benjaminita. Y Pablo, pues, tenía ese nombre también, Shaul. Entonces, dice que consentía su muerte y nos muestra un poquito más del carácter de Pablo aquí arrancando en este capítulo 8, y dice que consentía su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos estos nuevos creyentes que habían venido a la fe del Mesías estaban siendo perseguidos por hombres como Shaul, como Rav Shaul, como el apóstol Pablo, que por el celo, por el deseo de permanecer con sus tradiciones y de tener sus costumbres ahí latentes, pues perseguían a aquellos que seguían a uno llamado Yeshua, ¿no? A aquellos que recibían por nombre los del camino. ¿Y todo esto por qué? Pues porque se les acusaba falsamente, ¿no? Pero se les acusaba desde Yeshua para abajo, o sea, a sus discípulos y a los demás que le seguían. Se les acusaba de que apostasaban en contra de Moisés, ¿no? Que negaban a Moisés. Y en la enseñanza de este Shabbat estaremos viendo acerca de qué es eso, qué es la apostasía, qué es apostatar acerca del nombre. Y a ellos se les acusaba falsamente, ¿no? Se decía acerca de ellos que ellos negaban lo que Moisés había dicho. Pero era falso, ¿no? Pero fue la única manera de tomar cartas en el asunto y apedrear a hombres como a Esteban, o incluso matar a Yeshua, nuestro Mesías, que el sábado estaremos viendo la razón principal por la que lo condenan y por la que es llevado a la muerte y entregado ante los romanos. Bueno, así que dice aquí que empezó una gran persecución en los que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí empieza un poco acerca del misterio y del entender a dónde fueron enviados los discípulos, los apóstoles, y entre ellos Pablo, posteriormente cuando se le manifieste el Señor, que lo estaremos leyendo en el capítulo 9, dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, ¿no? Y aquí menciona dos lugares importantes, Judea y Samaria, que bien hacemos en recordar el tiempo de los reyes, el tiempo de Jeroboam, el tiempo de Roboam, la división de Israel, de las dos casas, de las tribus del norte y las tribus del sur, ¿sí? De Judá y Jerusalén, y de Samaria, ¿no? E Israel, que era pues como el reino, ¿no? Del norte, las 10 tribus. Y dice que aquí fueron dispersos estos que fueron perseguidos, ¿no? Y vamos a entender
un poco más acerca de esto. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Pablo, un celoso de sus costumbres, de sus tradiciones y de la ley, y pues obviamente con acusaciones falsas como de que estos no guardan la ley. Pues imagínate un poco de judíos siguiendo a un maestro llamado Yeshua, que se les acusara de apostatar en contra de Moisés, ¿no? De negar a Moisés. Y pues imagínate tú siendo judío y negar a Moisés, pues eso es apostatar, eso es voltearse, porque los judíos y todo el pueblo de Israel pues crea las palabras de Moisés. Entonces si acusaban falsamente a estos hombres, ¿no? Y a Yeshua de apostatar contra Moisés, pues quiere decir que si eso era falso, porque la misma escritura menciona que era falsa las acusaciones, pues quiere decir que ellos andaban ordenadamente como era debido acerca de Moisés, pero como no solamente, o más bien, el asunto aquí eran las tradiciones y las costumbres judías, no la costumbre de lo que dice Moisés, ¿no? Si se quiere llamar de esa manera. No la obediencia o la observancia a la ley, sino las costumbres judías, ¿no? Toda clase de rituales y de ¿cómo se dice esto? Bueno, toda clase de agregados a la ley que por la tradición se instauraron y que pareciera fuesen ley, pero no es ley. Cuando me refiero a la ley, me refiero a la Torá, a las palabras que Moisés dio, que el Señor le instruyó a él, ¿no? Lo demás son todo agregados. Pero llegó al punto de que esos agregados llegaron a ser nivel ley, llegaron al mismo estatus de la misma Torá. Y por eso era tan reprochable que Yeshua se enfrentase a ellos diciéndoles, ustedes niegan a Moisés, ¿verdad? Por sus tradiciones, por sus costumbres. Y no es lo mismo la costumbre de seguir a Moisés que la costumbre de la religión judía como tal. Porque entendamos algo, y es que Moisés no era judío, ¿no? Moisés era israelita, de hecho ni siquiera descendiente de la tribu de Judá, ¿no? Moisés era descendiente de la tribu de Leví. ¿Qué quiero decir con esto? Que atribuirle la ley de Moisés a los judíos solamente como que la ley es judía, no, la ley es israelita, la Torah es del pueblo de Israel y de los que se unan a ese pueblo, de los que abracen el pacto y de los que quieran también estar allí. No, o sea, la ley no tiene una religión. La Torá, la instrucción del Eterno, no está ligada a una religión. ¿Y por qué digo una religión? Porque es que el judaísmo, eso es en lo que se convirtió, en una religión, ¿no? Basados, perdón, en la Torá, pero lleno de, como cualquier religión, costumbres y adherencias a la base. Y esas adherencias y esas costumbres extra, pues son las que Yeshua constantemente, digamos que discutió con ellos, ¿no? Y les hacía ver que quebrantar una tradición, una costumbre, no era pecar contra la ley que Moisés había dado, ¿no? Entonces, ese fue el asunto ahí. Y Pablo, pues como un buen judío, como un buen fariseo, pues no solamente guardaba la ley, sino las costumbres del judío, del judaísmo. Y los fariseos son muy observantes. Pablo era discípulo de Gamaliel. Entonces era un hombre muy docto en la ley y muy ceñido a las costumbres y tradiciones judías, que hoy en día pues siguen habiendo muchísimas costumbres. Entonces, este hombre, celoso de eso, perseguía a los creyentes en Yeshua, que decían, bueno, pues lo que está escrito en la ley, claro, y seguimos a Yeshua, pero las tradiciones y las costumbres, para nada, esas cosas no, ¿cierto? Porque también el sistema religioso de la época estaba un poco viciado, estaba un poco dañado, corrompido por dentro, y Yeshua por eso viene y lo expone de alguna u otra manera.
Pero bueno, eso le toca a Pablo darse cuenta solito cuando Yeshua se le manifieste. Entonces asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrestaba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era la labor de él. Por ese celo que tenía, el hombre iba y golpeaba y miraba y acá hay ¿cómo se diría? Creyentes en Yeshua, acá hay de los del camino, acá hay tal. Pues los arrestaba y los llevaba a la cárcel. Versículo 4. Y bueno, aquí se menciona esto. Más adelante se seguirá mencionando acerca del apóstol Pablo. Pero por ahora, hasta ahí se menciona. Luego dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿no? Y ya a estas alturas, pues la palabra evangelio no se nos hace extraña. No es un nuevo mensaje, no es una nueva religión, no es nada diferente a la instrucción, a la Torá, a las palabras del Señor. Ese es el evangelio. Esa es la palabra, el buen mensaje que fue anunciado, ¿no? De hecho, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en primera de Pedro, no recuerdo cuál capítulo, él dice que el evangelio fue anunciado desde tiempos antiguos, desde Moisés, ¿cierto? Desde allí fue anunciado. Y esa es la palabra, dice Pedro, que por el evangelio ha sido anunciada. Así que, haciendo referencia a que Pedro decía, ¿no? Al profeta Isaías, ¿no? Cuando el profeta Isaías dice que toda hierba es, toda carne es como hierba, ¿no? Y el hombre es como la flor de un día que en la mañana florece y en la tarde se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cierto? El apóstol Pedro lo cita en su carta y está haciendo referencia a la Torá, a la instrucción. Cuando lleguemos a ese pasaje de Pedro lo estudiaremos. Claro que muchas veces y en contadas ocasiones lo hemos mencionado en otras enseñanzas. Ya hemos leído ese capítulo de Pedro donde lo menciona, donde cita a Isaías, donde habla acerca. De hecho, en el estudio de Isaías, es que no recuerdo, creo que es Isaías 64, bueno, por ahí. Ahí es donde el apóstol Pedro cita esas son las palabras que Pedro cita de Isaías. Y espérenme, les digo para que ustedes vean el estudio de Isaías, porque ahí en ese estudio de Isaías pues se aprende acerca de eso. A ver dónde es que está Pedro aquí. A ver, yo les digo. Es en primera de Pedro 1, 24. Y él cita Isaías. Ah, no, estaba muy lejos. Es Isaías 40, ¿listo? Capítulo 40 de Isaías. Dice el apóstol Pedro. 22:1 de primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Pedro da la definición de Evangelio clarísimamente, ¿no? La definición de Evangelio clarísimamente es la palabra de Dios, la que permanece para siempre. ¿Y cuál es esa? La Torá, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hemos estudiado varias veces. Lo estudiaremos cuando lleguemos otra vez a Pedro, recordaremos Isaías y bueno. Pero esa era la palabra que dice acá, que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio, anunciando eso, ¿no? Toda carne es hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre es como la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios ha dicho que hay misericordia para el perdido, que hay misericordia para el que está extraviado.
Y por eso esta enseñanza la llamé, ¿cómo? ¿Cómo se llama esta enseñanza? Reuniendo a los dispersos. Porque es que desde aquí empieza esa misión y esa gran labor de traer de nuevo a las ovejas de Israel que están perdidas entre las naciones. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. ¿Y a dónde es que empiezan a ir los discípulos primero? Como dice el título ahí de Hechos 8:4, predicación del Evangelio en Samaria. Allá. ¿Samaria qué es? La capital, o era la capital del reino del norte, de Israel, de las 10 tribus, de las que luego los asirios vienen y toman, llevan en cautiverio y las dispersan entre las naciones. Y allá empiezan a predicar. Entonces, todo concuerda, ¿no? Por eso es necesario entender el libro de los reyes, entender a los profetas, para llegar aquí a Hechos y comprender por qué ellos empezaron a ir a estos lugares. Esto no era porque es que era lo más cerquita, no, es porque ahí fue donde arrancó todo, donde fueron dispersadas las tribus de Israel, ¿no? Y la misión de los apóstoles, de los discípulos, era eso, llevar el mensaje y reunir a los dispersos de Israel. Yeshua dijo, yo he venido, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo la mujer sirofenicia, ¿no? Y en contadas ocasiones lo mencionó. Y la esperanza de los discípulos era, cuando le preguntan a Yeshua, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿No? Esa es la motivación que movió a los discípulos a ir y predicar la palabra del Señor. Y era, pues, se ha abierto la posibilidad nuevamente de que los dispersos puedan regresar. ¿Y dónde estaban los dispersos? Pues arrancando en Samaria, donde comenzó todo el asunto. Entonces Felipe, y aquí entra un personaje también muy, muy bonito en la escritura, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías. Les predicaba al Mesías. El Mesías prometido, el que reinaría, el que gobernaría sobre las 12 tribus de Israel, les predicaba. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recordemos que la predicación de los discípulos de Yeshua iba acompañada con poder también. Y dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Milagros por doquier. Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿no? Pues que venga un hombre y empieza a predicar acerca del Mesías de Israel, ¿cierto? Que hay posibilidad de volver, que se arrepientan. Eso causaba gozo y alegría, de más que iba acompañado con milagros. Pero, dice el verso 9, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y esto era, pues, acostumbrado y normal en Samaria desde tiempos, pues, de los reyes, desde tiempos de Jeroboam y de la división de Israel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Israel, en el norte, las 10 tribus, pues fueron en pos de otros dioses, ¿no? Se fueron en pos de Astarot, de Baal, ¿no? Hicieron imágenes de acera y bueno, mejor dicho, se desviaron. Entonces no era extraño que hubiesen hombres, como dice acá, que practicaran la magia, que engañaran a otros, pues porque su costumbre, su tradición, lo que había detrás allí de historia de los de Samaria, pues era gente que se había desviado del camino de la Torá, de la instrucción. Entonces dice que había un hombre llamado Simón que engañaba a la gente, que practicaba la magia y que se hacía pasar por alguien grande, ¿no? Alguien poderoso, alguien que tiene poderes para hacer cosas. Dice el 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, ¿no? Veían a este Simón haciendo estas cosas y decían, uy, este es enviado de Dios. Y le estaban atentos,
porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y aquí vamos a ver un contraste, perdón, importante, que hasta hoy en día se sigue viendo. Y es el ver a alguien que hace muchas cosas, ¿no? Mucha bulla, ¿no? Hoy en día diríamos mucha encantamiento, muchas luces, humos, mucha fascinación, de la cual dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Yo siempre que leo ese pasaje y siempre que escucho la palabra me fascina o me encanta. Recuerdo una prédica de hace, no sé, 20 años, ¿cierto? Mi papá enseñaba acerca de eso y era el tema del quién los fascinó, Gálatas insensatos, ¿no? Les dice Pablo a los Gálatas. Y esa fascinación, ¿no? Esa palabra era como ese, ¿cómo se dice? Ese, es que tengo una palabra, embeleco, no es embeleco, como ese, no, ese atontamiento ahí, como esa, bueno, sí, como que, no, como que uno ve algo y por la sensación y por el momento uno queda así como hipnotizado, como embobado, como fascinado, es la palabra, ¿no? Fascinado. Bueno, pues hoy en día se sigue viendo esto que acontecía aquí, ¿no? Fíjate el contraste y ahorita nos va a decir más. Pero el contraste era Felipe, perdón, predicando el evangelio, acompañado de milagros, pero predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dijimos, la Torah, la instrucción. Y otro que los tenía ahí ya encantaditos, que practicaba la magia y que los tenía ahí fascinados, y la gente le seguía porque, uy, no, este es el poder de Dios está con este hombre, sigámoslo. Y digo que hoy pasa lo mismo porque cuando está oye, mira, escucha, esta es la voluntad de Dios, haz su voluntad, su palabra, guarda sus mandamientos. Y hay otro que te está diciendo, ven, gran señales, milagros, prodigios, maravillas, ¿cierto? El cojo salta, el pobre ahora es rico, y mejor dicho así, pues la gente se fascina, ¿no? Corramos, miremos. Y alguna vez una persona me decía, no sé si me lo decía a mí, pero yo estaba ahí en la conversación, decía, es que ya no hay milagros en las iglesias, ya no hay sanidades y prodigios. Entonces pues donde no hay eso, pues yo sé que el Señor ya no está ahí, porque en la iglesia que yo voy hay milagros, hay señales, o sea, mejor dicho, hay de todo. Y su vara de medir, o su test de si el Señor está o no está, para esa persona eran los milagros, que sucedieran milagros, que se sintiera, es que hay que sentirlo, es que si no está la presencia de Dios no hay nada. Y si comparamos eso con lugares donde pues se estudia, como acá, se estudia la Torah, se guardan los mandamientos, se procura vivir de la manera que el Señor nos lo pide, ¿no? Obedeciendo su voluntad, pues dirían, no, pues ahí no está Dios, porque Dios está en donde hay poder, donde están sus milagros, donde se siente su presencia. Y si ese es el termómetro, por decirlo de alguna manera, de si Dios está agradado con un lugar o no, o si está en un lugar o no, pues déjenme decirle que no es el termómetro correcto. Porque es que Yeshua mismo lo menciona, ¿no? En Mateo lo dice a los que le oían en aquella ocasión y le decían aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales. Pero yo les diré, dice Yeshua, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, el termómetro no es el que siento la presencia de Dios, el que los milagros y eso, para decir es que Dios está ahí y estoy en un lugar donde Dios está. Porque el mismo Yeshua dijo, en mi nombre lo harán, pero yo no los reconoceré. Hacedores de maldad. Hablando acerca de anomos, no obedecen mi ley, no obedecen mis mandamientos. Entonces, Felipe predicaba la Torah, el Evangelio,
y este otro hacía sus maromas. ¿Qué le gustaba más a la gente? Pues las maromas sin obediencia, ¿no? Porque ¿qué es más chévere, ¿no? ¿Qué le gusta más a nuestra carne, a nuestra vida? ¿A nosotros qué más nos gusta? Nos gusta la obediencia a las instrucciones de Dios, el someternos a Dios, el hacer su voluntad. O que no se nos diga nada y antes nos den y nos den y nos den y nos den, pero no me diga nada y deme y deme y deme y deme. Pues a la carne le gusta más eso, satisfacer sus deseos, estar feliz, estar contento, estar tranquilo. Eso no quiere decir que los que guardamos la Torah somos amargados, porque yo soy feliz y vivo bien y vivo agradecido con el Señor. Pero lo que quiero decirles y hacerles entender es que no es un termómetro válido para pensar si Dios está o no agradado con alguien o con un lugar o con una congregación o con algo, ¿no? O que yo estoy en el lugar correcto o que sí estoy haciendo lo que Dios quiere, es ese termómetro, ¿no? Entonces, miremos acá lo que nos menciona la enseñanza. Entonces dice, a este lo oían atentamente todos desde el más pequeño en el 10 hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba que el evangelio del reino de Dios, la Torá, las palabras del Señor y el nombre de Yeshua, se bautizaban hombres y mujeres. Dice un pasaje de la Escritura, la ley del Señor es ¿qué? Bueno, muchos que dirán de la ley del Señor y ustedes dirán, ¿pero cuál? Bueno, hay un pasaje que dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Transforma el alma. Con la sola predicación de la Torá, de la palabra, de la Escritura, de las instrucciones del Señor, de lo que el Señor quiere, de su voluntad, es suficiente para transformar las vidas. ¿Y cómo se transforma una vida a través de la predicación de la Torá? Por la fe en las palabras del Creador. Porque digo, si esa es su voluntad, yo lo hago. Y el Señor transforma vidas. La gente cree que es transformada o puede ser transformada o rescatada de su inmundicia, de su pecado, de su maldad, por un milagro, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pues si el Señor me quiere sacar, pues que me saque. Y yo vaya metiendo bazuco todos los días o con las prostitutas o tomando trago todos los días, ¿no? Pues Dios es poderoso, que Él me libere, que Él me saque. Pues que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero esa no es la manera. O sea, no es la manera de decirle yo a Dios, bueno, yo te sirvo y eso, pero tú sácame de esto, a ver, quítamelo, porque yo no, pues no puedo. ¿Y por qué no puedes? Pues porque el alimentar nuestro yetzer hara, nuestra inclinación al mal, nuestra carne, nuestro pecado, durante tanto tiempo, llegará el momento en el que nos va a ser muy, muy complicado el salirnos, ¿cierto? Así escuchemos la palabra, ¿no? Porque nuestra carne pesa más, nuestros deseos pesan más. Entonces, ¿cómo es que puede ser la palabra transformación para el alma? Pues para aquel que la oye y la obedece. Su vida puede ser transformada, su vida puede ser cambiada, ¿no? Entonces, dice que creyeron a Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios, y también el nombre de Yeshua. Y esto es interesante porque fíjate que teniendo la definición de qué es evangelio, ¿cierto? No es un mensaje distinto allá, es que es la predicación cristiana es el evangelio. No, el evangelio es la Torá. ¿Cuál es la palabra que por el evangelio nos ha sido anunciada? Que toda carne es hierba y que el hombre es como flor de un día. La hierba se cae, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Torá permanece para siempre y esa es la palabra, la Torá que ha sido anunciada por medio del evangelio. ¿Ven? No lo digo yo, no, pues en la Torá está escrito, pero lo dice Pedro, un autor del Nuevo Testamento, como para que no diga, bueno, es que está sacando un texto de la Torá o de los profetas, porque pues se demerita, se dice, no, pues como eso es Antiguo Testamento, no, pero es que el mismo Pedro lo dice en el Brit Hadashah y hay muchas
muchos textos en la Escritura y en el Nuevo Testamento como tal que afirman lo que les digo, que el Evangelio es la Torá, es la palabra del Señor. Ese de Pedro es de los más contundentes, ahí sí no hay que pelear. Así que él dice acá, les anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Yeshua. O sea que la Torá y el nombre de Yeshua van de la mano. La misericordia, la sangre de Yeshua, su perdón, la salvación, va acompañado de ¿qué? El Evangelio del reino, de la Torá. De vive las palabras de tu Dios, porque has recibido misericordia por medio de Yeshua. Pero la misericordia, la gracia, el amor que el Padre derramó a través de su Hijo, su sangre derramada para expiación de nuestros pecados, para limpiarnos, no sirve si yo no vivo conforme al Evangelio del reino, a la Torá de Dios, a sus instrucciones. No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el Señor me limpia, me lava, me perdona y listo. Ya, ¿soy salvo? Pues si te vuelves a tu mal caminar, si te ensucias otra vez, pues no. ¿Cómo es la única manera de mantener y retener la salvación? Permaneciendo en sus palabras. Yeshua dijo, permanezcan en mis palabras para que sean verdaderamente mis discípulos. Entonces, este pasaje liga directamente la Torá con Yeshua. Ambos van de la mano. Y se bautizaban hombres y mujeres, se convertían. También creyó Simón mismo, ¿no? Este que hacía sus encantamientos dijo, oiga, esto es como que sí tiene verdad, ¿cierto? También él creyó, y habiéndose 13 bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Se dijo, no, lo que yo hacía sí era pura bulla, esto sí es de verdad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿no? A Samaria, el lugar donde comenzó toda la dispersión. Cuando escucharon que allí estaba la palabra de Dios, que la habían recibido, enviaron a Pedro y a Juan. Mandemos refuerzos para seguir eso, agrandando el mensaje, llegando a más personas. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. La promesa del Espíritu, que ya lo hablamos en Hechos, la presencia del Señor, bueno, vean que ya lo hablamos en Hechos, que hablamos en el capítulo 1 y 2 de Hechos, ¿no? Que los invito a que lo vean. Recibieron el Espíritu del Señor luego de ser bautizados. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Es de esas conversiones extrañas, ¿no? Porque es un hombre que está haciendo el mal, ¿no? O sea, está haciendo mal, está orando mal, practicaba la magia, que todo el asunto, que engañaba. Los ve haciendo esas vainas, esos milagros y esto a Felipe, a los apóstoles, y que predicaban y que todo eso pasaba y creyó. Y uno dice, se convirtió el hombre. Todos tenemos derecho a arrepentirnos y a volvernos de nuestros malos caminos, a arrepentirnos. Pero cuando ve que ellos se imponían las manos y recibían del Espíritu y habían sanidades y milagros y todas esas cosas, dijo, este es el negocio, socio. No era el negocio la magia esa que yo hacía, eso es ficti, diríamos, ¿no? El negocio está con estos sí saben cómo es que es el asunto. ¿Y qué? Les ofreció dinero, como diciendo, ¿me vendes eso que tú sabes hacer? ¿No? Enséñamelo, dímelo, ¿no? Yo aquí sé mis truquitos de magia, te saco la carta, te la adivino, te la escondo, te no sé qué, te tales, no sé qué, te echo el humito aquí, todos, fascinados, pero es mentira todo. Pero lo que ustedes hacen sí es de verdad. ¿No me lo vende? Enséñeme cómo es que es, ¿no? Vemos entonces que el arrepentimiento de este hombre no fue genuino, no llegó a lo que debería ser. Porque vio otra posibilidad aquí de ganar dinero, porque lo que él hacía engañando a la gente, pues también era para ganar dinero. Fue, pues comprémoselos. Venga, yo se lo compro. ¿Cuánto es que vale eso que ustedes hacen ahí de poner las manos? Enséñemelo. Diciendo, dadme también a mí este poder.
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Como si fuese un bien, ¿no? Que tú puedes comprar, ¿no? ¿Por qué los discípulos tenían esa autoridad? ¿Por qué los discípulos hacían lo que hacían? Pues porque vivían según las palabras que su maestro les había enseñado. Y no lo hacían por interés propio, no lo hacían para conseguir dinero, no, sino que lo hacían, ¿por qué? Porque como dice Pablo, creo que es, ¿no? De gracia recibimos, de gracia pues damos. Yo lo recibí sin merecerlo, pues ¿por qué lo voy a cobrar? Pues lo doy porque así como yo no lo merecía y tú tampoco, pues aquí compartámoslo, te lo doy. Pero no es un negocio aquí que bueno, voy a montar aquí el seminario de imposición de manos para recibir el Espíritu, para que todos aprendan cómo es que se hace, ¿no? Yo alguna vez por ahí leía, sabía de alguien que había escrito un libro de cómo había recibido la presencia de Dios, ¿no? Y la gente compraba el libro pues, para saber cómo lo había recibido y intentaban hacer lo mismo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que como en Pentecostés, que estaban reunidos allí todos y de pronto vino un viento recio y llenó toda la casa y ¡pum! Y fueron llenos del Espíritu y empezaron a profetizar y a hablar. Entonces, que eso se vendiera como un manual de cómo recibir el Espíritu en 3 pasos. Primero, que sea una fiesta de Pentecostés. Chuleado, listo, ya estamos llegando a la fiesta, ya estamos cerca, ¿no? Segundo, estar reunidos, pero se convirtieron en más de 3,000. O sea que habían más de 3,000 personas. Entonces tenemos que reunir a más de 3,000 personas en un lugar, ¿no? Entonces, sí, reunirlas en un lugar y luego estar allí todos unánimes. Ninguno se pelee, ninguno se gana, todos estamos unánimes, listo. Y empezamos a cumplir, y listo, y entonces, pero de repente ni sopla el viento ni nada, entonces ¿cómo hacemos para qué? ¿Cierto? Y empezar como si fuese un manual ahí de paso 1, paso 2, paso 3 para recibir el Espíritu. Eso no funciona así. ¿Por qué les funcionaba a los apóstoles, a los discípulos de Yeshua? Porque lo hacían con el propósito por el cual fueron enviados. Porque predicaban lo que debían predicar. Porque vivían lo que debían predicar. Porque hacían la obra que el Mesías les había encomendado. Y por eso estas cosas acontecían. Pero ese Simón vio ahí la oportunidad y dijo, pues yo se lo compro. ¿Cuánto le vale el don? ¿Cuánto le vale? Llévelo, llévelo. Y Pedro se molesta, ¿no? Pedrito podría ser cualquier cosa, pero el hombre le metía ganas al asunto y se molestó acá. Y le dice Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿no? Y es donde les digo, que seminario para recibir esto, que es para las lenguas, que para la sanidad, que seminario para esto, y lo peor es que lo cobran, ¿no? Y lo peor es que incluso el simple hecho del estudio de la palabra. Es como si aquí, en este canal, por ponernos de ejemplo nosotros, dijéramos, bueno, desde ahora el contenido es privado, ¿no? Como hacen muchos en sus canales de YouTube. Pues además que no tenemos la cantidad de suscriptores y eso, pero digamos que lo hiciéramos. De ahora en adelante, este contenido es privado solamente para los miembros del canal, porque una cosa es ser suscriptor en YouTube y otra cosa es ser miembro del canal. El suscriptor, cualquiera, ¿no? El suscriptor es el que se suscribe y ya, le da ahí suscribirse. Pero el miembro es el que da un aporte, ¿cierto? Para el canal y se hace miembro. Y esos miembros pues reciben contenido exclusivo. Hay muchos canales que son así cerrados, ¿no? Hay uno que nosotros veíamos constantemente que era gratis y después él dijo no, y lo cierra miembros y solamente aquel que paga y se suscribe a eso de esa manera pues puede ver el contenido. Es como nosotros decimos, bueno, listo, de ahora en adelante vamos a cobrar por esto y aquello, ¿no? Entonces, hay cosas que son un poco reprochables porque pues si hemos recibido tantas cosas de gracia por misericordia, por el favor del Señor, pues porque deberíamos cobrarlas, ¿no? Dice Pedro, tu dinero perezca contigo.
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto no se obtiene con dinero, no se obtiene comprándose, se obtiene ¿cómo? Con obediencia, con rectitud, con amor, con pasión por las cosas del Señor. Eso no es un formulario, un folleto, llene aquí y ya reciba el Espíritu. No. O ten el conocimiento del Señor, o recibe el poder, o la unción. No, eso no funciona así. Pero Simón, creía que lo podía comprar. Arrepiéntete, 22, pues de esta tu maldad. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Elohim si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cómo verá Dios a los que hacen mercadería con sus asuntos, con sus cosas, no? No estoy diciendo pues el que vende una Biblia, ¿no? Pues hay gente que la regala bien, pero pues si alguien hizo la traducción y le invirtió tiempo y esto, pues la venden normal y uno va y compra una Biblia y a uno no le parece eso como que, uy, que el dinero perezca contigo porque vendiste una Biblia. No, pues obvio no. O sea, hay cosas que normal, pero el conocimiento de Dios, ¿no? Y el don, imagínense que uno tuviera la posibilidad de orar por alguien y que el Señor lo respaldara uno de tanta manera que uno orara por esa persona y se sanara. Y luego entonces uno pone aquí un letrero y hagan fila que yo oro y lo sano y pues pague. Pues, ¿no? Entonces, eso es lo que acontecía, lo que acontece y lo que seguirá aconteciendo porque así es el hombre. Pero Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, te veo mal, te veo grave, Simón. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Dijo, no, ustedes oren por mí, perdónenme, que esto no se me venga encima. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio nuevamente. Seguían predicando el evangelio, seguían predicando la palabra del Señor en todo lugar. Y dice el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿no? Jerusalén, prácticamente la mitad de Israel, hacia el sur, ¿no? Hacia el África, ¿no? Hacia Egipto, hacia el sur, hacia abajo, hacia Gaza, ¿no? Pues tan mencionado ese nombre, la franja de Gaza, ¿no? Acá el lugar, bueno. Baja hacia allá, hacia África, hacia el sur. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar. El Señor le dice a Felipe, a través de un ángel, desciende al sur, que te tengo una misión. Y justo él iba descendiendo al sur, y justo que iba subiendo para el norte, para Jerusalén, un etíope. Y desde aquí vienen el tema de los etíopes, de los judíos etíopes, ¿no? Eso es un tema bien interesante porque en Etiopía hay muchos que creen en la fe judía, que la practican, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios. Y son etíopes. ¿Descendientes de quién? Pues hay una teoría, ¿no? Que escuché. Y es que cuando vino la reina de Saba a visitar a Salomón, ella venía del sur, ¿no? De aquella parte, por Etiopía, por abajo, por el sur. Y que ella, pues escuché eso en tradición judía, se dice eso, que ella tuvo un hijo con Salomón. Ella se va y ese hijo, pues descendiente de Salomón, ella le enseña las prácticas y las costumbres de
los judíos, de cómo vivían en Jerusalén. De hecho, ya fue a preguntarle a Salomón de toda clase de cosas y dice la tradición, pues le enseñó Salomón incluso todo acerca de la obediencia a Dios, de los mandamientos del servicio sacerdotal, tanto así que en Etiopía hay sacerdotes pues de ese, de ese asunto, ¿no? Como que practicaban las mismas cosas que los levitas en Jerusalén. Entonces esa es una, ¿sí? Como un descendiente de Salomón que por instrucción de la reina de Saba y de lo que ella aprendió, pues lo instruyó a su hijo y empezó a instruir a su pueblo y empezaron a guardar los mandamientos de Dios, ¿cierto? Y otra pues por la dispersión de las tribus de Israel, que además que también llegaron hasta allá, muchos también huyeron hacia el sur de los judíos cuando fue la destrucción de Jerusalén. Muchos huyeron al sur de Jerusalén y pues al sur queda el África. Entonces, esa también es otra opción. Y de ahí vienen todos estos, ¿no? Hay muchas películas. Hay una muy reciente así, bonita, chévere, que también trae acción y todo, ¿no? Pero trae esa historia acerca de los judíos etíopes, ¿no? Y hace poco, no muchos años, no recuerdo cuántos años, pero no hace poco, hubo una misión israelita para ir a rescatar judíos en Etiopía. Porque en Etiopía estaban bajo un régimen, o están bajo un régimen, si no estoy mal todavía, o sobre un gobierno que prohíbe a los que practiquen la fe judía, ¿no? Entonces, y también es un lugar bien peligroso, tienen una guerra interna, es complicado, es complejo todo el asunto en Etiopía. Y no recuerdo el nombre de la película, pero es reciente. Y es con el que hace el Capitán América. ¿Cómo es que se llama él? ¿Chris Evans? Okay. Con Chris Evans, el del Capitán América. Él es el que hace esa película. Y que él es un judío que va con otros y se monta en un avión y llega allá y tiene que sacar a unos etíopes que llegan hasta la frontera y los lleva en avión hasta Jerusalén. Y eso es basado en la vida real, o sea, eso no es una película de ficción. Porque no recuerdo hace cuántos años hubo una misión así israelita. Los israelitas mandaron así como espías a sacar etíopes de allá, judíos de allá, etíopes, ¿no? Bueno, ahí como por culturizar un poco el asunto, pero aquí el meollo es que desde esta época ya había un etíope, ¿cierto? Eunuco, porque eunuco pues dice que él era funcionario de la reina de Etiopía que se llamaba Candace. ¿Y por qué los eunucos? Bueno, pues el eunuco resulta por este hecho, pues es una reina, o cuando tenían que cuidar princesas o esto, pues ponían hombres a cuidarlas, pero estos hombres tenían que ser eunucos, o bueno, los hacían eunucos, ¿no? Los hacían eunucos ¿para qué? Para evitar que se acostaran con la princesa o con la reina, tuvieran relaciones con ella. Entonces los hacían eunucos. Cosa que la Torá prohíbe, ¿no? La Torá prohíbe esto. De hecho, es que menciona la escritura que ningún eunuco o el que tenga un testículo magullado, eso podrá entrar en la congregación de los hijos de Israel, ¿no? Pero luego, el profeta Isaías, ¿no? Dice, no diga el eunuco soy árbol seco, o el extranjero el Señor me ha apartado, sino que si guardan mis días de Shabbat y hacen lo que es bueno, lo que es recto, hacen mi voluntad, guardan mis mandamientos, yo les daré mayor nombre que el de hijos. Y aquí se estaba empezando a cumplir esas palabras. Un etíope eunuco, o sea, un extranjero y aparte eunuco, ¿tenía posibilidades de entrar? No. Pero el Señor dijo, pero si abrazas mi pacto, haces lo que es bueno, yo te voy a recrear y te daré un nombre mayor que el de hijos. Y dice entonces que este etíope iba a Jerusalén para adorar. Curioso, ¿no? Había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ese mismo que decimos que dice la escritura
Isaías, no diga el eunuco que es árbol seco. Pues venía leyendo Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntatele a su carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Pues era curioso ver a un etíope, eunuco, leyendo a Isaías. Iba en su carrito ahí, ¿no? Mientras que iba leyendo al profeta Isaías. Y le pregunté a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía es este, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, iba leyendo. El siervo sufriente, ¿no? Hablando acerca de Yeshua, de su padecimiento, de su muerte, de lo que pasó. Y eso es lo que justamente iba leyendo y dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de uno o de algún otro? ¿Por qué de sí mismo? Porque también se creía que probablemente se estuviese hablando Isaías acerca del mismo. Pero le pregunta, ¿lo dijo de él o de otro? Y le dice, explícame por favor, ¿de quién está hablando eso? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿no? O sea, desde ahí, desde el capítulo 53 de Isaías, bueno, aunque pues en esa época no habían capítulos, pero desde ahí, dice, empezó a anunciarle el evangelio de Yeshua. Le empezó a decir, pues sí, no hablaba de Isaías mismo, hablaba de uno, que su nombre es Yeshua, que vino a morir por nosotros, que fue llevado como oveja. Y bueno, le empezó a contar todo la predicación acerca de quién era Yeshua, basado en lo que dice la escritura. Y esto es bien interesante, porque ¿de dónde empezó a decirle acerca de Yeshua? Desde los profetas, desde Isaías. Oiga, ¿cómo se predica Yeshua? Desde los evangelios y desde las cartas de los apóstoles. Pero a Yeshua no se predica desde los profetas o desde la Torá. Pero este etíope venía leyendo a Isaías, porque no iba a leer a Mateo, no iba a leer a Marcos. ¿Por qué el etíope no leía a Pablo? ¿Por qué el etíope no leyó a Lucas? Porque no se habían escrito ni siquiera, ¿no? Así que este Felipe instruyó al etíope acerca de Yeshua desde el Tanaj. ¿Se puede? Claro. Se puede, con todo se puede predicar acerca de Yeshua desde el Tanaj. Y dice que comenzó desde ahí y le predicó y le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues le predicó todo el evangelio, le dijo y nos instruyó que bautizáramos en su nombre y tales. Me imagino todas esas cosas le predicó. Y el eunuco vio un charco allá, un pozo de agua y dijo, ¿y yo me puedo bautizar o algo que me lo impida? Y Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Yo creo que Yeshua es el Mesías, es el Hijo de Dios. Le había predicado, le había dicho. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Recuerdan la vez pasada que les decía que el profeta, ¿cuál fue? Amós, que fue llevado donde estaba Daniel, así como de sopetón, por obra y gracia del Señor? Pues aquí le pasó algo lo mismo a Felipe. Estaba ahí con el eunuco, lo bautiza y de repente ¡brum! ¿Y Felipe dónde está? Se lo llevó el Señor. Ya no estaba ahí con el eunuco. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, él se fue hacia abajo, hacia Gaza, ¿no? Y de repente estaba ya con el eunuco, lo bautiza y ¡prum! Se desaparece y aparece más al norte, en Azoto, y luego caminando hacia Cesarea.
más hacia el norte. Entonces imagínate ese milagro que aconteció aquí y ese propósito por el cual el Señor le dice, ve hacia el sur. Solo era por un hombre, un etíope, un eunuco. Seguramente, pues si empezó desde el capítulo 53 de Isaías, ¿no? De donde se habla acerca de lo que aquí dice del siervo sufriente, pues llegó más adelante a los capítulos donde habla acerca de que el eunuco no diga yo soy árbol seco. Y entonces cuando él entendió todo ese mensaje, cuando aprendió todas estas cosas, pues dijo, ¿a qué me impide a mí ser bautizado? Yo quiero. Y le dice Felipe, pues si crees y puede ser bautizado. Y lo bautizó en el nombre de Yeshua. Y ese eunuco se convirtió, se volvió a la fe de Yeshua, a la fe del Señor. Entonces, ahí empieza el mensaje del Evangelio, ahí empieza el esparcirse la semilla por Samaria, también por el sur, porque seguramente ese etíope también llevó ese mensaje a su región, ¿no? El hecho es que empieza a darse el cumplimiento de las promesas dadas a través de los profetas acerca de la restauración de Israel, por medio de la predicación de los discípulos de los apóstoles, llevando el mensaje a los lugares a donde fueron esparcidos las tribus de Israel, ¿cierto? Y aún llegando a aquellos extranjeros alejados de la ciudadanía, de los pactos, de las promesas, pero que si se vuelven al Señor de todo su corazón y hacen su voluntad, el Señor dice les daré un mayor nombre que al de hijos e hijas. Entonces, no es cuestión de si soy o no soy judío, si soy israelita o no soy israelita. Es cuestión de si abrazo el pacto y hago su voluntad, el Señor está dispuesto a abrir sus puertas para que entremos y hagamos parte de su pueblo. Pero de su pueblo Israel, ¿sí? No del Israel espiritual, ni del sustituto de Israel, ni porque es que Dios desechó a Israel y entonces ahora es otro Israel. No, de su pueblo, de Israel. El original, ¿no? El de siempre. El no la copia ni la réplica barata, sino el de siempre, el bueno. El que el Señor escogió y llamó y que nunca desechó. Que lo repudió, sí, por su pecado, sí, pero que prometió lo restauraría. Y por eso fue que envió a su Hijo. Y esa es la labor que empiezan a hacer los discípulos. Y bueno, ya el capítulo siguiente que veremos es el llamamiento de Pablo, la conversión de Pablo, ¿no? Y empieza la historia de Pablo. Y bueno, muchas cosas interesantes que vienen en estos estudios. Pero bueno, así empieza el restaurar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el rescatar a los que se han perdido. Así es que comienza esta gran labor que hasta hoy se ha venido llevando a cabo, del cual tú y yo somos fruto de eso, de esa predicación de hombres dispuestos como Felipe, como Pedro, como Juan, como Esteban, que dieron todo por servir al Señor, y hoy se ve el fruto. Cientos de años, siglos más tarde, miles de años más tarde, aquí estamos siendo testigos y testimonio de la fe de Yeshua y de la palabra del Señor, de su Torah, de sus mandamientos. Muchas gracias a todos mis hermanos por conectarse, por compartir con nosotros. Muchas gracias por sacar su tiempo y conectarse día tras día a estos estudios. No olviden compartir, suscribirse, comentar. Y bueno, que la misericordia y la gracia del Señor esté sobre sus vidas siempre y que su favor nunca se aparte de todos nosotros. Que el Todopoderoso les guarde en esta noche y les dé descanso, y nos veremos en una próxima ocasión. Recordemos las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey